Quisiera empezar con una pregunta. ¿Se puede ser un cristiano, verdadero cristiano, y no ser un discípulo de Cristo? Quisiera ir, por favor, a Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo 28, versículo 16. Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dejó algo plasmado a sus discípulos, que no era la primera vez que lo decía. Y vamos a ver. Dice en Mateo 28 y 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, por tu preciosa palabra, por tu perla preciosa que nos has dejado para nosotros, ese tesoro en que ella misma se define en Cristo. Él es el Verbo, Él es la palabra, Él es verdaderamente esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Esa palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, el Espíritu Santo. Esa palabra de Dios tan perfecta que nos redarguye, que nos instruye, que nos exhorta, que nos reprende, que nos guía, que también nos habla con esa ternura y ese amor para traernos hacia el camino, hacia la verdad y hacia la vida que agrada a Cristo. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Enséñanos a través de tu palabra para que te honremos y te glorifiquemos en todo lo que hagamos y digamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay quien dice que ser un discípulo tiene un costo tremendo, según la Biblia. Pero esto es un cristiano de segundo nivel, solo para algunos, haciendo una distinción entre la salvación y el discípulo, haciendo una distinción entre creer por fe y ser un discípulo, haciendo una distinción entre el evangelio que se recibe y el discipulado que debemos de recibir. Y tú dices, sí que hay diferencia. Parece que la Biblia hace algo de diferencia, pero déjame que te explique un poco más allá, que cada vez que Jesús habló del discipulado, habló de la salvación. Y algunos piensan y han enseñado en algunos sitios que hay un grado. Uno cree y luego sube un grado más y se hace discípulo. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo, el Maestro de los Maestros, aquel que enseñaba siempre correctamente. No ha ido evolucionando, es que Jesucristo estaba en una fase primaria y ahora ya el Evangelio está en una fase más alta. No. La palabra de Dios nos dice en Lucas 9, 57 a 62, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El reino de Dios es el lugar donde entran los salvos. El reino de Dios es el lugar donde entran los creyentes. Pero déjame aclararte que el reino de Dios es donde entran también los verdaderos discípulos de Cristo. Así que aquí dice que el hombre deje todo lo que tiene para ser un discípulo. Así que siempre ser salvo y ser discípulo son sinónimos. Yo quiero creer en Cristo, pero no le quiero entregar mi vida a Cristo. Yo tengo fe, pero no quiero obedecerle. Me parece muy bien el Evangelio y me gusta y asisto a los cultos, pero yo sigo mi propia vida, mi propio corazón, mi propia intuición. Y lo que me dice la Biblia, algo, si me conviene sí, si no me conviene no. En Mateo capítulo número 13, el Señor Jesús dice en el versículo 44, estoy solamente citando textos que una y otra vez vais a ver que estoy mucho en los evangelios, una y otra vez el Señor Jesucristo citó. Y he procurado estrictamente anunciar lo que dice en su contexto. Y eso es muy importante, que no cojo un versículo y me lo hago o me lo apaño para que diga lo que yo quiero. Entonces, dice en Mateo 13, 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vende todo lo que tiene. 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quizás no es la norma, que alguien dice, voy a comprar un diamante a mi mujer y dice, pues, no voy a deshacerme de todo. Bueno, de todo. No vamos a poder comer diamante. Pero aquí está enseñando realmente lo que vale tu alma, el precio que se paga por tu alma y lo que estás dispuesto a pagar por tu alma. Vemos ahí que todo lo que tiene y todo lo que tenía, está hablando de una entrega absoluta, una entrega total. Cuando alguien entrega a Cristo parcialmente su vida, ¿se ha convertido de verdad? Señor, yo creo en ti, pero yo no voy a dejar esto, ni esto, ni esto. ¿Os acordáis de la historia de Zaqueo? El Señor pasa por debajo de un sicómoro, una higuera autóctona de allí, de Israel. Y cuando pasa, mira hacia arriba, nadie le ha dicho el nombre, solamente sabe que hay un hombre bajito de estatura que quiere ponerse bien alto para poder ver. No es que le ven a él, porque si
habéis subido alguna higuera, hay muchas hojas y entre medio de las hojas casi no puedes ver tú mismo, casi tampoco te pueden ver a ti. Y el Señor mira y le dice, Zaqueo, lo primero, mi nombre. Imagínate, Argemiro, baja. Le ha dicho mi nombre. ¿Cómo puede ser? Bajo corriendo. Señor, dice, baja porque es necesario que entre en tu casa y coma contigo, pose en tu casa. ¿Sabéis una de las cosas claves de esa historia? Señor, la mitad de mis bienes los doy a los pobres y a todos los demás. Si en algo le he defraudado, te lo entrego todo. Se lo devuelvo cuadruplicado. He encontrado, no os lo dice ahí, pero es lo que yo digo, he encontrado la perla de gran precio. Todo lo que tengo no vale nada comparado con la perla de gran precio. He encontrado el tesoro de mi vida. Todo el dinero que he conseguido en este mundo no vale nada comparado con el tesoro que he hallado. Y pone sus ojos en Cristo. Y tengo la impresión de que mueve un cuadro en esa habitación y ahí tiene la caja fuerte y la abre y dice, aquí está, Señor. Y eso es lo que hace Zaqueo. Abre su corazón y dice, Señor, coge lo que quieras. Es tuyo todo. No se guarda una habitación ahí secreta donde tiene un cajón que tiene escondido. Señor, todo tuyo. Bueno o malo, fuera de mi vida. Solamente te quiero a ti. Solo tú. Ahora, cuando el Señor salva a alguien, ¿lo hace discípulo instantáneamente o eso es algo que ya veremos, si es discípulo o no? ¿Le pone sentado a sus pies a aprender, cual María? ¿O le dice, no, ya veremos si vas a aprender a ser discípulo o no? En Marcos capítulo 10, versículo 21, tenemos justo el lado contrario. Marcos 10, 21 tenemos la historia del joven rico. Y recuerda todo lo que tiene, todo lo que tenía. Aquí te entrego mi vida. Mira, dice en Marcos 10, 21, entonces Jesús, mirando a ese joven rico, mirándole, le amó, porque le dijo, Señor, yo he cumplido con la religión, he intentado hacer todo bien. No dijo intentado, él dice que lo había hecho todo bien, se creía también perfecto a los ojos suyos. Pero el Señor le amó porque dijo, bueno, sí, es un hombre disciplinado. Y le dijo, todo lo que estás haciendo, todo lo que sabes de la ley y todo lo que estás intentando cumplir, está bien, pero te falta una cosa, una sola. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme y toma tu cruz. A ver. Y esto es por lo que quiero sacar este tema. ¿Jesucristo es algo que se añade a tu vida o es algo que echa fuera todo de tu vida y se queda él solo? ¿Recuerda? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, en 2 Corintios capítulo 6, los dos hablan del mismo tema, pero es 2 Corintios. ¿Morará Cristo con el mundo, con Belial, con las cosas de la carne? No, él solo o nada. Qué exigente que es Jesús, ¿no? Pero recuerda, yo no puedo poner una manzana podrida en la caja de manzanas preciosas. ¿Por qué voy a poner una manzana podrida ahí? Me va a estropear las manzanas. Y Jesucristo es puro,
sin mancha. Escucha, santo, santo, santo. Fuera todo lo que es impuro. Así que le dice, vende todo lo que tiene. Y todos sabemos la historia de ese joven rico. Dice que agacha la cabeza, se pone triste y dice, ¡puf! Yo solamente quería tener una religión, quería tener una apariencia de bondad, quería tener un nombre más cristianico, pero si significa que voy a dejar de ser yo mismo, entonces no. Y Dios le dice, ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Sabéis lo que significaba en ese tiempo tomar la cruz? ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Estás dispuesto a decir, no hay nada más valioso en esta vida que Cristo? Si me quitaran a Cristo, ¿me han quitado la vida? ¿Os acordáis de las palabras de Pablo, verdad? Para mí el vivir, si le quitan la vida a Cristo, no tiene vida. Es lo que consideraba Pablo. Tú me quitas a Cristo y no tengo vida entonces. Sin Cristo no tengo nada. Donde esté Cristo quiero estar. Donde se hable de Cristo tengo que estar. Donde se pueda aprender de Cristo, ahí quiero estar. Donde pueda publicar a Cristo, ahí voy a ir. Claro. Pero este hombre tenía la idea de que Cristo era algo que añadía a su bolsillito y lo sacaba y lo metía cuando le apetecía. No. Él no comparte corazones. Así es. En Mateo capítulo 10 tenemos ahí un llamado fuerte de compromiso. Y vamos a ver si hay diferencia otra vez entre ser salvo y ser discípulo. Mateo 10, versículo 32. Es un versículo que hemos utilizado algunas veces para animar a testificar. Pero en realidad, y os lo digo una cosa, testificar y ser cristiano es muy diferente. ¿O el cristiano debe de testificar? Nadie se salva por testificar, pero el que es salvo debe testificar. Dice en Mateo 10, 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo paro ahí un momentito y me paro a pensar, a ver, yo soy cristiano y yo niego a Cristo. Entonces, si Cristo me niega a mí, ¿yo tengo entrada al cielo? Cuidado, no creemos, ni enseñamos, ni enseña la Biblia que se pierde la salvación. ¿No entiende? Es posible que una persona que niega naturalmente y constantemente y en su vida no quiere que nadie sepa que es cristiano, que siempre lo niega, es posible que no es cristiano, que tiene un conocimiento de Cristo, tiene una religión cristiana, ha oído de sus padres, pero su corazón nunca ha sido lavado en la sangre preciosa de Cristo. Su mente no ha sido lavada y llenada de la palabra de Dios. Y por lo tanto no es una nueva criatura, sigue siendo un hombre de carne y hueso muerto espiritualmente. Entonces, estas personas que niegan a Cristo son personas que no han conocido a Cristo. Sigue diciendo en el versículo 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Y está diciendo, ser cristiano es difícil. Ser discípulo de Cristo cuesta mucho. Y ustedes, hermanos,
incluso los que vienen de otros países, no entendemos lo que es ser un discípulo de Cristo. Si viviéramos en países orientales, si viviéramos en Arabia Saudí, si viviéramos en Corea del Norte, entenderíamos un poquito más de lo que significa eso. El domingo, día 11, creo que cae ese domingo, o, a ver, sí, 11, no me acuerdo. El segundo domingo, este domingo no el siguiente, en 2 domingos, va a venir Iván, el hermano Iván, y él es representante de Puertas Abiertas. Y nos va a exponer un poquito ese mapa que tenemos ahí detrás, la iglesia perseguida. Ese va a ser su tema, la iglesia perseguida. Y vamos a ver donde hay personas que por ser cristianos les cuesta la cárcel, les cuesta la expropiación de todas sus cosas, les cuesta muchas veces el aislamiento de su familia, y a algunos les cuesta la vida. Y están dispuestos a hacerlo. Sí, ser discípulo parece que es un paso más, pero está incluido en la salvación. ¿Vale? Entonces sigue diciendo, porque he venido, versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Eso es más normal, la nuera contra su hija. Bueno, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ser un discípulo cuesta igual que ser un verdadero hijo de Dios y cristiano. Así debería de ser. ¿Por qué hacemos o creemos que ser un cristiano es una cosa y ser un discípulo verdadero es otra? Nunca Cristo hizo ninguna separación entre uno y otro. Debiéramos de vivir, y más con las bendiciones de la gracia de Dios que tenemos en España, de tener libertad para vivir. Cuanto más cómodos, menos testificamos, y menos predicamos. Espero que no tengamos que esperar al momento en que los primeros cristianos estaban tan a gustito, 4.000, 8.000 en la iglesia de Jerusalén, y el Señor dice, una persecución, porque si os he mandado ir por todo el mundo y predicar, y os habéis quedado muy a gustitos ahí, os voy a tener que enviar con una persecución a predicar allí donde vayáis. Y así es. Entonces vemos realmente que este mensaje muchas veces el Señor incluso lo daba a las multitudes, hablaba a las multitudes sin conversar de hacerse discípulos. Por lo tanto, ser salvo y ser discípulo no tiene ninguna diferencia. Dice en Lucas 14, 25 al 27, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, ¿cómo estás diciendo? Está diciendo el Señor que es primero en tu vida. Ah, es que la familia es muy importante. Sí, pero no dejes de poner en primer lugar en tu vida al Señor. No dejes que el amor fraternal se ponga por encima del amor agape. ¿Entendemos? Ese amor sacrificial, ese amor que lo da todo, es lo que Cristo hizo por ti. Pero aún el amor fraternal
que es buenísimo, debemos de ponerlo en orden en nuestra vida. Yo me debo una responsabilidad de cuidar a mi esposa, de amar a mi esposa. Pero si mi esposa me dice, yo o la iglesia, y yo le digo, bueno, la iglesia, asistir a los cultos, voy a tratar de hablar contigo, pero que sepas que primero es Cristo. Voy a orar por ti, voy a ponerme de rodillas para que el Señor obre, pero que sepas que primero en mi vida es Cristo. Me va a costar. Me va a hacer un dolor tremendo. Pero si Cristo ha tocado mi corazón, nunca lo abandonaré. Esa es la obra del Señor, no es la obra de la carne. Esa es la obra del Espíritu, no es la obra de la fuerza de voluntad. Cuidado. Y eso es importante. Así que dice en el final, en el 14:27, Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ser salvo y ser discípulo son sinónimos para Cristo. Cristo lo ve estrechamente relacionado y habla estrictamente y llama la atención sobre este tema. Así que, qué bueno es. Dice en Juan capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. Si vosotros, a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros hemos creído en Jesús porque le hemos visto hacer un milagro, porque hemos visto que somos una bendición verle tan buena persona y todo lo que es. Si sois mis verdaderos discípulos, cumpliréis totalmente mi palabra. Seréis verdaderamente, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, es radical Cristo, por supuesto. Pero porque la salvación que Él obra en tu vida es radical, totalmente. Eres salvo totalmente por la obra de Cristo, nada de ti, nada de mí, nada de ningún otro nombre, nada de ninguna voluntad de hombre, solamente por la sangre de Cristo. Así es. En Juan capítulo 15, el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Hijo de Dios es un discípulo y lo natural de un discípulo es que lleve fruto para la gloria de Dios. Así que, qué bueno es ver en todos estos contextos Jesús llama a la gente a la salvación. Un falso evangelio dice, cree y recibe el regalo sin ningún compromiso de discipulado. Tú recibes la salvación. Dios no te pide nada. ¿No lo habéis visto alguna vez? Dios no te pide a ti nada. Sí, es verdad que no hay nada que yo pueda ofrecerle a Él. Pero lo que está diciendo es, niégate enteramente a ti. Dios no quiere nada de ti, porque no tienes nada, pero vacíate entero de ti. Eso es lo que está diciendo Cristo. Niégate a ti mismo significa vacíate de ti mismo. Llénate solo de Cristo. Así es. Entonces, cuidado, porque la Biblia también enseña que estrecha es la puerta y pocos son los que la hallan. De hecho, el mismo Señor Jesús tenía discípulos, y digo entre comillas, que le iban con Él y que le abandonaron. Y no eran salvos. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:23 de esta gente. Entonces les declararé a esos que supuestamente hacían milagros en la iglesia incluso. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
como dice el Señor Jesucristo en Juan 6, 66. Dice el evangelista Juan, que había muchos discípulos que seguían a Jesús, pero cuando Jesús les dijo, tenéis que vaciaros totalmente de vosotros y tenéis que comerme solamente a mí y beberme solamente a mí. Yo voy a hacer vuestra comida y vuestra bebida. Yo voy a hacer lo único importante en vuestra vida. Yo voy a ser el que va a gobernar vuestros corazones. Yo voy a ser el único objetivo en vuestra vida. Dice que algunos se lo plantearon un poco mejor y dice en el versículo 66, Juan 6, 66. Desde entonces, muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuidado. ¿Hay falsos discípulos? Sí, claro que sí. Igual que hay falsos cristianos, por supuesto, claro que sí. Así que qué bueno es que entendamos que hay discípulos que no son reales, pero no hay creyentes que no sean discípulos. ¿Entiendes eso? Hay creyentes que no son reales, pero no hay creyentes que no sean discípulos. Hay creyentes que no son discípulos, pero hay discípulos que no son creyentes reales, o no son verdaderos discípulos reales, pero no hay creyentes que no sean discípulos. Es como nos dice la palabra de Dios, ese evangelio. En Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y lo vemos ahí. Evangelizar, hacer discípulos, son una misma cosa. Así es lo que Dios ha hecho, como lo vemos en Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos. Aquí dice ir y evangelizar a todo el mundo. Es la misma expresión. La palabra discípulo, la palabra creyente, lo vemos una y otra vez repetida en Hechos, cuando se eligieron a los primeros diáconos. Dice que en aquellos días, como creciera mucho el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y convocaron a todos los creyentes, los que formaban parte de la iglesia, y vemos que eligen entonces a los 7 diáconos para hacer una buena labor de camareros en la iglesia y repartir los alimentos entre todos ellos y así servir al Señor. Es sorprendente que un camarero tenga que tener unos requisitos tan altos, pero es como todos los servidores del Señor. Todos somos servidores y esos requisitos son para todos, tengamos cargos oficiales o no. Y qué bueno. Y dice, y crecía la palabra del Señor, eso es en Hechos 6, 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué bueno. Es buenísimo ver cómo esa palabra discipulado, creer y ser añadido a la iglesia, dice en Hechos 11, 26, cuando se les llamó por primera vez a los discípulos cristianos, para ver que es lo mismo, dice Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, eso es la iglesia en Antioquía, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Discípulos y cristianos sinónimos, totalmente, totalmente. Hechos 11, 26. Qué bueno ver cómo el Señor obra poderosamente. Y vemos realmente cómo ser discípulos
anunciar el Evangelio, por supuesto, creer en el Señor Jesucristo son totalmente sinónimos. Podríamos leerlo en Hechos 14, 20 hasta el 23. Está ahí una historia fenomenal de cómo Dios obra poderosamente. Pero el Señor también habló del costo de ser discípulo, y me gustaría mencionarlo por lo menos antes. El costo de ser discípulo. Dice en Lucas 14, el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento no pueda acabar y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que vemos ahí que torres a medias, vidas a medias, cristianos a medias, guerras perdidas, vidas que están hundidas en este mundo. Nos está diciendo el Señor Jesucristo: no son cristianos, aunque lo parezcan. Y te digo por qué. Y esto creo que es muy importante que entiendas. No es religión. No es ni siquiera iglesia donde tú asistes. No son por propias fuerzas. No es disciplina. No es decir: voy a dejar este vicio y ya está. No. Recuerda, y esto es muy importante, es la obra de Cristo en tu vida. Dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros esa edificación de tu vida, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Es Cristo el que ha obrado en tu vida? Y entonces el edificio está completamente, perfectamente acabado el día de Jesucristo. Así que es muy importante entender eso. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las batallas, vivo la vida hundido. No, entonces no eres salvo. ¿Por qué? Porque Cristo ha dicho, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es mi batalla, es su batalla y yo, su siervo, que me someto a él y él vive y obra en mi vida. Entonces las victorias de mi vida no soy yo, es Cristo en mí. Es la obra de Cristo. Ahora, recuerda esto, Cristo es siempre vencedor. Si tu vida está viviendo en la derrota, es que Cristo no está reinando en tu corazón. ¿Lo entiendes? El que vive su vida en la derrota continuamente, entonces ha visto que le vienen con 40.000 y aún así voy a pelear aunque me maten. Cuidado, porque vas a perder tu alma y después no hay solución. Así es. Espero que seamos de esos cristianos que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 se paró un momento, les explicó la verdad. Y unos se fueron, pero luego espero que seamos de esos discípulos a los que finalmente les preguntó. Mira lo que dice Juan 6:60. Al oírlas, estas palabras que decía, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Eso es mucho exigir, Señor.
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Qué pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces a los 12 discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Al oír estas palabras os pregunto: ¿creéis que ser cristiano y ser discípulo son dos cosas distintas o son una misma cosa? Porque quizás si pensáis que una cosa es ser salvo y otra cosa es ser discípulo, quizás el Señor Jesús tendrá que mirarnos a los ojos y decirnos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, queremos servirte y seguirte a ti, Señor, pero no podemos en la carne. No tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad incluso de hacerlo, pero tú viviendo en nosotros, el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, tiene todo el poder del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Cristo todo lo que dice lo cumple, todo lo que propone hacer lo hace, y por supuesto lo que Él empieza siempre lo acaba. Señor, yo estoy de tu parte, yo sé que tú vas a vencer, yo sé que tú vas a triunfar, y si en medio de la prueba hay dificultades, mi fe está puesta en ti. Señor, no soy yo, eres tú. Y espero, Señor, y quiero, y oro, y ruego que cada uno de mis hermanos aquí diga al Señor: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. A ti te vamos a seguir. Pase lo que pase, estamos seguros a tu lado. Gracias por la obra que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.